Sí, ya estábamos listos y dispuestos. Y me encanta, tú sabes que al otro lado de nuestro vidrio, en la cabina de Radio UNIAC, hoy día tenemos puros estudiantes. Anda. Está el Maxio, que está en cuarto de periodismo, y está nuestro querido Álvaro, que está haciendo su práctica profesional acá nosotros con Radio UNIAC. Él es de la carrera de audiovisual y además yo le estoy acompañando la investigación de su tesis. Mira, qué belleza, así que además se tiene que portar muy bien. Esto en España se llama la pecera. La pecera, es no verdad. No sé si aquí. Bueno, estamos con Hugo, nuestro queridísimo amigo, editor, que además... Hay que decir que el pobre Hugo viene destruido porque ayer le tocó mover 12 toneladas de libros que llegaron a ser parte de las novedades que Libros del Revés trae. Hugo, cuento, ¿cómo estás tú? Bien, un poco efectivamente adolorido, pero por lo demás bien. Sí, te vamos a dar datos de masaje para que te recompongan. Oye, tenemos, bueno, además de esas 12 toneladas que me da muchísima curiosidad, que hay entre estos 12.000 libros que les llegaron. También, por supuesto, tenemos acá varios libros y una agenda hermosa que vamos a estar comentando y que después vamos a estar regalando también. Ahí están los libros. ¿Por dónde quieres partir? ¿Por las novedades o por los libros? ¿Por dónde vamos? Por donde tú quieras. Bueno, yo quiero ir con Entrevistando a Hitler, el dictador Sí. y los periodistas, que fue un libro que a mí me impactó mucho. Sí. Y que además me parece de una urgencia, porque... Aquí te lanzo la teoría antes de que entremos a contar de lo que va el libro, porque siento que parte del avance de los neofascismos es culpa de la prensa. Es lo que plantea el libro un poco, ¿no? El estudiante de periodismo... Aquí, bueno, de hecho, la bajada que lo dice uno de las notas que aparecen aquí, Entrevistando a Hitler debería ser lectura obligada en las facultades de periodismo. Ahí tenemos la portada, viste que la gracia de tener a los chiquillos ahora es que, mira, tenemos también gráficas y que si usted está escuchándonos, vaya a su pantalla, porque tenemos ahí la portada de Entrevistando a Hitler, el dictador y los periodistas de Lutz Hachmeister, quiero decir. Sí. Mi alemán no. El mío tampoco. De libros del KO, del sí. KO. Antes de entrar al libro específico, contemos un poquito qué es Libros del KO. Libros del KO es, creo que la única editorial en habla hispana especializada en crónica periodística. O sea, sí. Publican única y exclusivamente crónica periodística y algún pequeño título también de teoría periodística. Sí, pero es una editorial que solo se dedica a periodismo sí. y que arma libros temáticos alrededor de. Sí, el editor cuenta que estuvieron en una conferencia de Ralde, en la que Ralde dijo algo así como que es imposible que una editorial en España se mantenga solo con libros que cuenten realidades, ¿no? Y salieron y dijeron, ¿qué se cree el hombre este? Que vamos a montar una editorial y le vamos a demostrar que sí que se puede, ¿no? Y ya llevan bastantes años, o sea que sí que han podido en realidad. Ahora, ustedes como distribuidores, que es algo que siempre me da curiosidad, ¿por qué deciden traer también estos libros del KO? Y ¿qué es lo que pasa con esos libros en Chile, con ese territorio? Mira, Libros del KO... bueno, ahí jugamos con una cuestión personal también, porque el editor de Libros del KO y yo somos amigos desde el primer curso de la universidad, ¿no? Emilio se llama, es un tipo genial, muy divertido y con muy buenas ideas, que hace unos libros maravillosos. Hay libros de Libros del KO que han funcionado de maravilla, y hay otros que les cuesta más, ¿no? Porque a veces en Chile cuesta un poco mirar lo que pasa al otro lado de los Andes, ¿no? A veces se encuentran las historias que cuenta Libros del KO, a veces se encuentran muy ajenas. Claro, ¿no? Pero este no es el caso. Tristemente no es el caso. Yo creo que no, porque es un libro que aunque hable de algo que pasó hace 90 años, está de actualidad absoluta, ¿no? Es dolorosamente contingente. Sí. Ahora, lo que hace acá el autor es analizar una serie de entrevistas que Hitler dio durante toda su carrera política. O sea, no es solamente el Führer, ¿no? Sino antes de ser el Führer también. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que señala él con muchos antecedentes, es que parte importante de... la cantidad de apoyo, ¿cierto? Y del carisma que se decía que tenía Hitler tenía que ver con su oralidad, con su capacidad de mover masas a partir de lo que él decía, a pesar de que no era buen orador y de que, y ahí yo también veo la fragilidad, ¿no? Del personaje,
y que hablaba en el mismo tono, estuviera sobre un púlpito, no en un escenario, o estuviera en el café después del almuerzo. Sí, sí, eso es lo que cuenta. De hecho, dice que en realidad muchas de las entrevistas son un meeting dado para una persona, ¿no? Pero era alguien que entendía muy bien, como yo creo que lo hace Trump y Milley y Cast, yo creo que hace harto menos, entienden el poder de los medios de comunicación, ¿no? Y de la construcción de un personaje. Sí, claro, claro. De hecho, a ver, tampoco es un libro que hable propiamente de Hitler, ¿no? No es digamos, una biografía, no es una biografía. No, tan siquiera es un libro que hable de la guerra, es un libro que habla del periodismo en torno al personaje de Hitler, Sí. ¿no? Y de el fallo, se puede decir, del periodismo o de la culpa que el periodismo tuvo en el desarrollo de la figura de Hitler, ¿no? Como ese aceptación, como aceptar las entrevistas sin poder replicar, sin poder contrapreguntar, sin poder... Y sin estar preparados también. También, ¿no? Como muchas veces... Es que es terriblemente contingente y doloroso, Sí. ¿no? Como muchas veces el tomarse el personaje como un fenómeno casi de feria, como un show, ¿no? Acaba llevando a que un tipo como Hitler... Bueno, lo que pasó con Milley. Sí, claro. Ahora, lo que a mí me llamó la atención del libro y que no lo habría pensado es que esto fue siempre con él. No fue porque uno dice, ya, el Führer ya ahí solo va a dar además entrevistas a... Y eso también lo cuenta el libro, a medios que son que él tiene el control, ¿cierto? Va a escoger a ciertos periodistas de medios internacionales, él sí era bastante selectivo. El libro además me voló la cabeza el hecho de que su asesor para prensa internacional terminó siendo después el asesor de Roosevelt. Ya. ¿Qué es eso? Ya. Me llamó muchísimo la atención. Bueno, pero de alguna manera comunicación política, ¿no? Pero claro, a mí me llamó la atención, eso fue siempre. Fue antes de los años 30, cuando él empieza a hablar y se empiezan a generar estos personajes alrededor de él, ¿no? El pintor, que no llegó a ser pintor, el artista, ¿cierto? El intelectual, hasta que llegamos al Führer y cómo la construcción de esa imagen estuvo acompañada por la prensa y uno pensaba que loco porque uno tiene como en tan alta estima a los alemanes, bueno, me pasó con los argentinos también, que uno dice, pero ¿cómo sucedió eso? Sí. Pero bueno, sigue sucediendo. Se sigue estudiando, ¿no? O sea, la historiografía de Alemania de aquella época, lo que sigue dando vueltas a cómo ocurrió, por qué ocurrió, tratando de explicar algo que yo creo que es bastante inexplicable si no se habla de la fragilidad en el pensamiento del ser humano, ¿no? Y del dolor de una nación que se creía imperial y que terminó perdiendo la Primera Guerra Mundial. O sea, como yo cuando enseñaba realismo, o sea, expresionismo alemán en la universidad cuando enseñaba historia del cine, siempre les decía, esto funcionó porque estaba herida la nacionalidad del pueblo alemán. Sí, pero de todas maneras, aún así, es bastante increíble, un poco psicopático, ¿no? Yo creo que todos en cierta manera metidos o sea, eso es lo que da miedo, ¿no? Todos metidos en ciertos ambientes podemos llegar a hacer barbaridades, eso es lo que nos demuestra, ¿no? O sea, cómo, yo qué sé, el sastre de un pueblo de Baviera acaba siendo el carnicero de no sé qué campo de concentración, durante 5 años hace las mayores barbaridades del mundo, ¿no? Y cuando acaba la guerra vuelve a ser el sastre de un pueblo de Baviera y todo está bien. Sí. ¿No? Por eso digo que cuando eso pasa en toda una nación, ¿no? Algo que uno pensaría, a mí esto nunca me pasaría, pucha. Depende, o sea, yo encuentro que el poder es muy seductor y es muy peligroso si lo pilla mal parado a uno. Y lamentablemente yo siempre creo que es un problema de autoestima. Y aquí no es solamente el tema de la autoestima de Hitler, sino también de los periodistas que lo entrevistaron, que fueron muy poco exigentes, que, insisto, antes de ser censurados. Después ya, obvio, no entiende que no le va a entrevistar cualquiera y no se va a permitir publicar cualquier cosa. El último capítulo del libro es especialmente contingente porque habla de dictadores contemporáneos. Y de cómo la prensa los ha tratado y de cómo, en el caso de Putin, por ejemplo, él aprendió desde entrevistas cuando él era muy joven y estaba recién llegando al poder y que no sabía contestar y que era muy tímido, a transformarse en alguien experto en humillar y subyugar al periodista que tiene al frente. También hay varios ayatolás que da ejemplos, ¿no? Y de cómo también todavía no tenemos resuelto, porque yo estoy de acuerdo contigo, pero se supone que la prensa tenemos el rol de no entrar en ese juego y de poner en cuestión al otro y de visibilizar, oye, pero esto está mal. Sí, ¿no? claro. Y ya entonces entrevistando a Hitler es un súper buen
antecedente para pensar, para reflexionar. Efectivamente, yo creo que en las escuelas de periodismo se debería dar, porque es básicamente cómo la prensa se enfrenta al poder. Sí, sí, así es. Eso es. Así que, ojo, que lo vamos a regalar este libro, Entrevistando a Hitler, de, perdónenme mi alemán, Lutz Hanschmeister. Ahí tiene. ¿Y ahora cómo andas de ruso? Y ahora, no, pero esto es fácil, porque es a Ageyev. Ageyev sería, sí. ¿no? Que además no era su nombre real era más fácil. Marco Levi. Sí. Pero nos enteramos recién en los 90 que Marco Levi es autor de esta novela, novela con cocaína, que se publicó en los 30. Así es. Hablemos de esto, porque a ti te gustó mucho, a mí no tanto, pero tú tienes razón. Sí, no, a mí me parece una novela, una gran novela, ¿no? O sea, una novela que de manera un poco tardía recuerda a los grandes escritores rusos, un poco eso, recuerda un poco a la herencia de Tolstoy, de Dostoyevsky, ¿no? La introspección completa del personaje, el planteamiento de cada sentimiento, de cada pensamiento, ¿no? Pues eso, de que son maestros los rusos, Sí. ¿no? Y recuerda toda esa introspección en un personaje, que tampoco vamos a engañar a nadie, en un personaje que es absolutamente desagradable, ¿no? Es un personaje despreciable. Y la diferencia que hablamos antes con Dostoyevsky es que en Dostoyevsky siempre hay una redención, un perdón, hay un aprendizaje a lo largo del libro, y aquí no. Aquí no hay nada de O luz. sea, aquí el personaje nos confiesa, son unas memorias, nos confiesa lo que ha sido su vida, Un que de desastre. verdad que es una cosa absolutamente despreciable, ¿no? Y nos confiesa lo que ha sido su vida, pero no hay ningún signo de arrepentimiento, ¿no? Y de autocrítica. Es como Ni de autocrítica. Soy ¿no? miserable y me entrego Sí, a la miseria. Sí. Bueno, es la evolución de este personaje que se cree que efectivamente es autobiográfico, ¿no? No hay 100% la seguridad Por lo menos de... al principio sí sabemos. Claro, En el contexto, digo, porque, sí, porque en la primera parte del libro él está en el instituto. claro, sabemos que el contexto es real, pero las vivencias no se sabe si No, son por reales supuesto, o no, ¿no? Por supuesto. Eh, Y además, no podrían ser reales porque el autor, luego que supimos quién es, sabemos que murió de grande, en un pueblito chico, como que claramente no era una persona escandalosa como si es el personaje. Ya, sí. Pero bueno, él sí que es alumno del instituto del que Claro. habla. De hecho, hay, que lo comentábamos antes, toda una historia de investigación de quién es el autor de esta novela, ¿no? Pues se considera, o en Rusia lo consideran, una de las grandes novelas rusas del siglo XX, y no se sabía quién era el autor porque está escrito, o sea, el autor vivía en Turquía y mandó el manuscrito a Alemania con seudónimo, y no se sabía exactamente quién había mandado a esa editorial alemana ese manuscrito. Claro, ojo, de editorial alemana que era llevada por rusos exiliados. Efectivamente. Entonces, como, ¿por qué Alemania? O sea, como ya era, todo es muy raro. Sí. Pero, y ahí publican partes de la Sí, novela. sí, así es. Sin que Así nadie es. sepa quién es el autor, porque llegó un sobre con un seudónimo y nada, y lo encontraron bueno y lo publicaron. Pero fue súper polémico también en su momento. Sí, sí, bueno, es que no me extraña que la novela sea... O sea, te Todavía. está contando una historia de un cocainómano y lo está contando de manera absolutamente fría en los años 30. Claro, O sea, descarnado. Y sin, yo creo que eso, sin ninguna misericordia con el personaje ni con el lector. No. Es duro, es frío, araña. O sea, la lectura es como que te raspa, es como que no entra fácil. ¿No? Es como... No, de hecho, de eso hablamos. A mí, yo no lo terminé porque fue como, "Ay, no sé si quiero pasar tiempo con esta persona". Lo que no quita que hablábamos con el Hugo eso mismo, ¿no? Que independiente de que uno tenga sus gustos particulares a propósito de quién es y de que le interesa, pero parte de nuestro negocio, el tuyo y el mío, es decir, pues esto es alta literatura. Si Sí, me sí. guste o no me guste. Sí, la novela es alta literatura. O sea, es una grandísima novela. Está escrita de maravilla. Los tiempos son los que tienen que ser. Todo esto que hablábamos de este cuestionamiento de cada pensamiento, de cada sentimiento, si lo hace un escritor
no tan bueno, probablemente acabe siendo insoportable, Sí. ¿no? Pero cuando lo hace gente como esta, ¿no? Pues te puedes leer. Esta novela es cortita, ¿no? Sí. Pero eso es lo que hace Dostoyevsky en Crimen y Castigo, Claro. y te lees 600 páginas como si fuera 800, como si fuera un... Sí, hay que decir, bueno, es gracioso que la novela se siga publicando bajo el seudónimo que se puso, Sí. que es Mac Agueyev, Aquello. a pesar de que en las décadas del 1990, como es una novela muy importante, se hicieron muchas investigaciones respecto de dónde salió esta novela y se llegó a Marco Levi como nombre real del autor, pero me gusta que Alba sigue. Y además esta es la primera traducción del ruso al castellano, porque Sí. había una que se había hecho del francés. Sí. Entonces también, por supuesto, ahí hay una experiencia interesante. Hablemos un poquito de Alba Ediciones. Sí. A propósito de que voy a mostrar la agenda también. Alba Ediciones es una editorial que tiene muchas ramas, ¿no? Publica muchas cosas, pero su gran especialización es novela clásica. Sí. Y les va súper bien. Sí. Usted, o sea, creo que lo hemos hablado cuando Libros del Revés Sí. están en ferias. Yo creo Sí. que lo que más llama la atención es Alba y Valdemar, Y Valdemar, sí. que en ambos casos son literatura. Clásica. Valdemar pone algunas cosas contemporáneas, Sí. pero en general clásico. Sí, bueno, Alba también tiene sus cosas contemporáneas, ¿no? Tiene varias colecciones una que se llama novela contemporánea, pero después tiene otra que se llama Rara Avis, que también son como cosas de los años 50, 60, por ahí, ¿no? Pero su gran colección es la colección de clásicos. Y le ¿no? gustan mucho los rusos. Sí, siempre dando muchísima importancia a las traducciones, Sí. a la la edición en forma física, pero a las traducciones, pues eso, las traducciones son siempre directas del idioma original al español, contratan a los mejores traductores de cada lengua, tiene un montón de premios de traducción. Además son y también tienen una selección de cosas raras, ¿no? Que no están tan disponibles. Ustedes me mandaron uno que amo, que son detectives decimonónicos antes de Sherlock. Sí, Ahora sí. estuvimos hablando de la serie de El joven Sherlock Holmes ahora, y es fascinante la idea de que los detectives privados existieron antes que Scotland Yard. Sí. Y hay muchos cuentos que ayudan a pensar como Sherlock es un fenómeno de época. Digo por uno de Alba que quiero mucho. Hay uno sobre la historia de la persecución a las brujas, Sí. que ese libro tampoco lo puede terminar de leer. Eso lo escribe una nieta, o tataranieta, o bisnieta, tataranieta, una descendiente de una señora a la que justiciaron en Salem. Es que yo pensé que era ficción sobre brujas, ¿no? Y sobre la persecución a las brujas. Y la mitad del libro lo es, pero la primera parte son testimonios de juicio. Sí. Y es brutal. Entonces también para decir que no es solo novela, que tienen muchos libros No, muy bonitos, tienen reuniones de temas muy bonitos. Tienen una colección entera de artes audiovisuales, sobre cine, teatro, sobre interpretación, sobre dirección, sobre guión. Que bueno, buen sitio esto para comentarlo, ¿no? Exactamente. Con clásicos muy clásicos de este tipo de literatura, por ejemplo, el guión de McKee, ¿no? Que es un libro clásico muy importante sobre escritura de guión, pues ellos tienen la edición en español, ¿no? O sea, tienen una muy bonita colección de poesía toda bilingüe. Ay, sí, ustedes me mandaron el de poeta victoriana. Sí. Ay, cosa más linda. Además, hermosa la edición. Ayer hemos recibido, que es algo que me tiene muy contento, un libro que se llama, creo que es exactamente Sonetos y Elegías, de Miguel Hernández, que es uno de mis poetas preferidos. Hermoso, y además qué bueno que estén, porque viste, pasa mucho con estos grandes nombres, que a veces los libros no están. Sí, Uno sí. se lo puede conseguir en la biblioteca, lo puede leer, pero son esos libros que uno quiere atesorar. Pero Es mine. de verdad, traer Miguel Hernández a Chile a mí es una cosa que me tiene muy, muy contento. Ay, qué lindo. Además que es En como... un libro precioso, ilustrado, además está ilustrado por alguien de mi ciudad, es como todo, como... Ah, Sí, chuchería. sí. Oye, muy rápido, porque se nos va el tiempo, también Alba editó una agenda hermosa, Agenda Literaria 2026, Heroínas y Villanas de la Literatura, un libro muy sobre cómo ha sido representado la mujer. Entonces es una agenda, pero además al inicio de cada mes tiene un resumen, por ejemplo ahí está el de marzo, estamos viendo la portada, así que aunque estemos en abril, si usted todavía no tiene agenda... Pero eso no lo van a encontrar en librerías. ¿Y dónde lo encontró? No. Esto es solo para mí. Sí, es que, o sea, ya no lo van a encontrar. Ah, ya. Ya Pero no- atentos al del 27 entonces. Sí. Ya, sí. y vámonos con el último libro, que La filosofía es la polla.
Así se llama esto. Y esto llegó recién. Ayer. La filosofía en la polla, de Pepitas de Calabaza, que es una editorial que también nos fascina en Libros del Revés, y que aúna un poco la filosofía política clásica y la filosofía social clásica, y lo mezcla de una manera bastante divertida, en cierta manera didáctica, bastante divertida, con las canciones de la Polla Records, ¿no? Es porque el punk es tremendamente político, no venga ahí con cosas. Sí, evidentemente. El punk es muy político y la Polla Records, aunque nunca se han querido definir dentro de una categoría política, pero son muy políticos. Es ¿no? que una cosa es la militancia y otra es la ideología. Sí. Y yo creo que la Polla tiene una mirada muy clara de lo que la sociedad debería ser y de lo que no es. Entonces, es un libro que va como por capítulos, el capital, el Estado, y ahí te va hablando de las canciones de la Polla, que hablan de estos temas, y yo qué sé, de repente tiene referencias a Hume, o tiene referencias a Descartes, bastante curioso el libro. Estupendo. Entonces, y ojo, ese se lo vamos a regalar junto con Novela con Cocaína y con Entrevistando a Hitler, gracias a nuestros queridos amigos de Libros del Revés. Y me imagino que hay además de el de Miguel Hernández, hay un montón de títulos muy entusiasmantes en esa carga de 12 toneladas de libros. Sí, o sea, vienen algunas novedades. En Valdemar vienen reediciones que hacía un montón de años que no reeditaban. Vienen novedades, tanto de Alba como de Valdemar, de Pretextos. Nos han venido novedades bacanes de Pretextos, un libro de ensayos de Bataille, un libro sobre ensayos de narrador, de escritura de Benjamin, yo qué sé, las obras completas de Ricardo Reis, ¿no? en una colección preciosa que tienen, que están poco a poco sacando las obras de Pessoa. Atentis a Libros del Revés en Instagram, porque ahí van a ir de a poquito publicando lo que se vienen, y por supuesto acá en un mes más vamos a estar comentando con Hugo sobre esas novedades, esa carga de 12 toneladas de libros que no me lo puedo imaginar. 18 metros de camión lleno de libros, de pales de libros. Me muero de amor. Bueno, Hugo Cueto, muchas gracias por venir. A vosotros. Nosotros, atentis, que vamos a estar regalando estos libros, y inmediatamente después de la pausa vamos a conversar con el gran Marcelo Morales, director de Cineteca Nacional.